Antes de irme a dormir, escuché una extraña conversación entre mi nuera y mi hijo. Después de la gran cena familiar, él se va directo al asilo de ancianos. Abrí la puerta de una patada y grité: «Antes de que te vayas, te mostraré una película especial». Y cuando presioné el botón de reproducir en el televisor, mi nuera se desmayó. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad están viendo esto para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Me llamo Roberto y tengo 67 años. Hace 2 años pensé que lo había perdido todo cuando mi amada esposa Elena falleció de cáncer, pero estaba equivocado. No lo había perdido todo entonces. Estaba a punto de perder lo poco que me quedaba y vendría de las personas en las que más confiaba. Era la noche antes de la gran reunión familiar y yo arrastraba los pies por el pasillo con mis pantuflas, dirigiéndome a la cocina por mi vaso nocturno de leche tibia. La rutina se había vuelto sagrada para mí desde que Elena murió. Ella solía preparármela todas las noches, añadiendo solo un toque de miel, tal como me gustaba. Ahora la preparaba yo mismo. Un pequeño ritual que mantenía viva su memoria. La casa estaba en silencio, excepto por el suave murmullo de voces provenientes de la sala de estar. Mi hijo Fabián y su esposa Paulina estaban teniendo lo que sonaba como una conversación seria. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero sus voces llegaban hasta el pasillo y algo en el tono de Paulina me hizo detenerme. Después de la cena familiar, se va directo a la institución, estaba diciendo ella, con voz fría y pragmática. Ya hablé con la residencia El Atardecer. Tienen una vacante la próxima semana. Mi sangre se convirtió en hielo. Me pegué a la pared, con el corazón martilleando tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo desde la otra habitación. ¿Estás segura de que es el momento adecuado? La voz de Fabián era vacilante, pero no estaba en desacuerdo, solo preocupado por la logística. ¿Qué pasa si hace preguntas? Paulina soltó una risa aguda que no tenía calidez. ¿Qué va a hacer Fabián? Depende completamente de nosotros. Además, hemos sido pacientes el tiempo suficiente. Tu padre ocupa toda la habitación de huéspedes, y estoy cansada de caminar con pies de plomo a su alrededor. Esta casa es demasiado pequeña para 3 adultos. Pero él nos ayudó con el pago inicial, dijo Fabián, aunque a su voz le faltaba convicción. $25,000, Paulina, eran los ahorros de toda su vida. Y estamos agradecidos, respondió ella con suavidad fingida. Es exactamente por eso que no lo estamos abandonando en la calle. La residencia El Atardecer es un lugar agradable, limpio, con personal profesional. Estará mejor allí. Sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y apretado mi corazón hasta que dejó de latir. $25,000. Los ahorros de mi vida. El dinero que había reunido tras 43 años trabajando en la planta siderúrgica. El dinero que Elena y yo habíamos apartado para nuestra jubilación, para emergencias, para el futuro de nuestra familia. Se los había dado voluntariamente cuando dijeron que estaban luchando para comprar esta casa. ¿Qué pasa con el resto de su dinero?, preguntó Fabián. ¿Su pensión? ¿Su seguridad social? ¿Recuerdas el poder notarial? La voz de Paulina prácticamente ronroneaba ahora. Una vez que esté adentro y podamos probar que necesita cuidados a tiempo completo, podremos manejar todas sus finanzas. Solo la pensión es de $1,800 al mes, más su seguridad social. Esos son casi $3,000 mensuales que podemos usar para pagar esta casa. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. Estas personas, mi hijo y su esposa, no solo planeaban abandonarme, planeaban robarme, planeaban almacenarme en alguna instalación y tomar el control de cada centavo que tenía. A veces me siento mal por ello, murmuró Fabián. No lo hagas, espetó Paulina. Tu padre tuvo su vida, te crió, tuvo su matrimonio, tuvo su carrera. Ahora es nuestro turno. Somos jóvenes, Fabián. Merecemos disfrutar de nuestras vidas sin un anciano arrastrando los pies por ahí, dejando sus pastillas en todas partes y monopolizando el baño durante 1 hora cada mañana.
anciano. Eso es lo que yo era para ellos. No el padre de Fabián. No el hombre que había trabajado turnos dobles para pagar su educación universitaria. No el hombre que lo había acompañado al altar en su boda porque su propio padre lo había abandonado cuando tenía 12 años. Solo un viejo, ocupando espacio. Me quedé allí en ese pasillo, en mi pijama y pantuflas gastadas, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en toda mi vida. La traición no eran solo las palabras de Fabián o la frialdad de Paulina. Era darme cuenta de que había estado viviendo una mentira durante los últimos 2 años. Cada sonrisa, cada ¿cómo estuvo tu día, papá? Cada estamos tan contentos de que estés aquí con nosotros. Había sido una actuación. Los papeles ya están firmados. Continuó Paulina. Les dije que tiene demencia en etapa temprana y que ya no puede tomar decisiones por sí mismo. Pero no tiene demencia, protestó Fabián débilmente. ¿Quién lo va a saber? Es viejo, está de duelo, está confundido. El personal de la residencia trata con familias como la nuestra todo el tiempo. Hijos adultos que ya no pueden manejar la carga. Carga. La palabra me golpeó como un golpe físico. Pensé en todas las formas en que había intentado ser útil desde que me mudé con ellos. Cocinaba la cena 3 noches a la semana. Mantenía el jardín inmaculado. Pagaba la compra cada 2 semanas con el dinero de mi pensión. Cuidaba su vieja caldera temperamental y arreglaba cada grifo que goteaba y cada puerta que chirriaba en esta casa. Pensé que estaba contribuyendo. Pensé que me estaba ganando mi lugar. Pero para Paulina, yo era solo una carga. ¿Cuándo se lo decimos?, preguntó Fabián. No se lo decimos, dijo Paulina con firmeza. Nos despertamos el lunes por la mañana, empacamos sus cosas y lo llevamos allí. Un corte limpio, sin dramas, sin discusiones, sin sentimientos de culpa. Para el lunes por la noche, esta casa será nuestra de nuevo. No pude escuchar más. Mis piernas sentían que iban a ceder, y necesitaba volver a mi habitación antes de que me oyeran. Me arrastré por el pasillo, cada paso se sentía como si estuviera caminando sobre arenas movedizas. Una vez dentro de mi habitación, cerré la puerta lo más silenciosamente que pude, y me senté pesadamente en el borde de mi cama. La habitación de repente me pareció diferente. Esta no era mi habitación, me di cuenta. Esta era su habitación de huéspedes. Yo era solo un ocupante temporal, y mi tiempo se había acabado. Miré a mi alrededor mis pertenencias, la fotografía de Elena en la mesita de noche, mi ropa colgada en la mitad del armario, mis medicamentos alineados en la cómoda. 2 años intentando construir una nueva vida. Y todo estaba a punto de ser empacado y enviado a la residencia al atardecer. Pero mientras estaba sentado allí en la oscuridad, algo más comenzó a crecer junto con el dolor y la traición. Comenzó como una pequeña chispa de ira, y se hizo más caliente con cada minuto que pasaba. Pensaban que yo estaba indefenso. Pensaban que era solo un anciano confundido, que aceptaría cualquier cosa que decidieran. No tenían idea de con quién estaban tratando. No había sobrevivido 43 años en una fábrica de acero siendo pasivo. No había criado a Fabián como padre soltero después de que su madre muriera rindiéndome cuando las cosas se ponían difíciles. Y seguro que no iba a dejar que una mujer manipuladora y mi hijo de voluntad débil me robaran mi vida y mi dignidad sin pelear. Fabián y Paulina habían cometido un error crucial. Asumieron que estaba indefenso. Mañana era el día de la gran cena familiar, y no tenían idea de qué tipo de banquete estaba a punto de servirles. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Paulina diciendo, «Carga» y «anciano». A las 5 de la mañana dejé de intentar dormir, y me senté en mi silla junto a la ventana, viendo salir el sol sobre el vecindario al que les había ayudado a mudarse. Esta casa, esta hermosa colonial de 2 pisos con el porche envolvente y los robles maduros, existía gracias a mí. No solo el pago inicial de $25,000, aunque eso había sido todo lo que Elena y yo habíamos ahorrado. También había pasado innumerables fines de semana aquí durante los últimos 2 años,
arreglando, mejorando, manteniendo. Había reemplazado toda la tubería en el baño de arriba. Había recableado la cocina cuando la vieja instalación eléctrica comenzó a sacar chispas. Había pintado cada habitación excepto su dormitorio principal. Había vertido mi sangre, sudor y ahorros para hacer de esta casa un hogar para mi familia. Y ellos planeaban tirarme como al periódico de ayer. Mientras estaba sentado allí recordando, la ira que había comenzado la noche anterior empezó a cristalizarse en algo más duro, más enfocado. Empecé a pensar en Fabián cuando estaba creciendo y cuán diferentes habían sido las cosas entonces. Su madre murió cuando él tenía 16 años, cáncer, igual que Elena. Yo tenía 34 años trabajando en la fábrica, y de repente trataba de criar a un adolescente en duelo yo solo. Podría haberme vuelto a casar. Dios sabe que había mujeres interesadas. Pero Fabián estaba tan roto por perder a su madre, que no podía soportar la idea de traer a alguien nuevo a nuestras vidas, que tal vez no entendiera por lo que él estaba pasando. Así que enfoqué todo en él. Trabajé turnos extra para pagar su universidad. Conduje 6 horas de ida y 6 de vuelta cada fin de semana durante su primer año porque extrañaba su casa y estaba luchando. Pagué su boda con Paulina, una celebración de $15,000 que casi acabó con los pocos ahorros que me quedaban después de su educación. Recordaba ese día de boda claramente ahora. Paulina había insistido en un lugar costoso, flores costosas, todo costoso. Fabián había venido a mí, avergonzado pero desesperado, preguntando si podía ayudar. «Solo hasta que nos recuperemos, papá», había dicho. La familia de Paulina espera cierto tipo de boda. Incluso entonces, debería haber visto las señales de advertencia. La familia de Paulina esperaba, pero no estaban pagando. Siempre era responsabilidad de alguien más financiar las expectativas de Paulina. Pero dije que sí porque amaba a mi hijo y quería que fuera feliz. Liquidé la pequeña cuenta de inversión que Elena y yo habíamos construido y le entregué a Fabián un cheque por $15,000. Me dije a mí mismo que valía la pena verle sonreír en el día de su boda. Ahora entendía la verdad. No había estado comprando la felicidad de Fabián. Había estado comprando la aprobación temporal de Paulina y el reloj había estado corriendo desde entonces. Pensé en los últimos 2 años viviendo en esta casa con ellos. Todos los pequeños momentos que había interpretado como amor y cuidado, ahora los veía con ojos diferentes. Cuando Paulina insistía en que me uniera a ellos para cenar todas las noches, pensé que me estaba incluyendo. Ahora me daba cuenta de que me estaba vigilando, asegurándose de que no me volviera demasiado independiente o hiciera amigos fuera. Cuando Fabián sugirió que me mudara con ellos en lugar de quedarme en el apartamento que Elena y yo habíamos compartido, pensé que estaba siendo considerado. Ahora entendía que me estaba alejando de los vecinos que me conocían, de mi rutina, de mi independencia. Cuando me animaron a poner sus nombres en mi cuenta bancaria, solo para emergencias, pensé que me estaban ayudando a planificar el futuro. Ahora sabía que estaban planeando robarme. La peor parte fue darme cuenta de cómo me habían aislado. En mi antiguo apartamento tenía a la señora García al lado, que me visitaba todos los días. Tomaba café todos los martes con mi viejo compañero de trabajo, Vicente. Tenía mis rutinas, mi independencia, mi dignidad. Aquí no tenía nada excepto lo que ellos me permitían tener. Pero habían cometido un error. Pensaban que 2 años de manipulación me habían vuelto indefenso, pero habían olvidado algo importante sobre mí. Podría tener 67 años, pero no era ningún tonto senil. Había dirigido a un equipo de 30 hombres en la fábrica de acero durante más de 20 años. Había negociado con representantes sindicales y gerentes de planta. Había resuelto problemas, manejado crisis y tomado decisiones que afectaban el sustento de las personas. Esas habilidades no desaparecieron solo porque me hubiera retirado. Me vestí en silencio y bajé las escaleras. Fabián y Paulina seguían durmiendo, lo que me dio tiempo para pensar y planificar. Hice mi café.
y me senté a la mesa de la cocina con una libreta, tal como solía hacer cuando estaba resolviendo un problema en la fábrica. Primero, necesitaba información. Caminé hasta la oficina de Fabián, donde guardaba todos los archivos del hogar. Yo le había ayudado a organizar este sistema de archivo cuando se mudaron por primera vez, así que sabía dónde estaba todo. Encontré la carpeta etiquetada «Documentos de papá» y sentí que se me caía el estómago. Dentro había papeles que nunca había visto antes. Documentos de poder notarial con mi firma, pero yo no recordaba haberlos firmado. Evaluaciones médicas afirmando que tenía demencia en etapa temprana, firmadas por un médico que nunca había conocido. Y lo peor de todo, papeles de admisión para la residencia El Atardecer, con mi información completada y un depósito ya pagado. Mis manos temblaban mientras leía todo. No habían estado planeando esto solo por unas pocas semanas. Habían estado preparando esto durante meses, tal vez más. Cada vez que Paulina había sugerido que viera a un nuevo médico por mis problemas de memoria, había estado construyendo un rastro de papel para apoyar sus mentiras. Fotografié cada documento con mi teléfono. Elena me había regalado este teléfono inteligente para mi cumpleaños número 65 y me había enseñado a usar la cámara. Nunca sabes cuándo podrías necesitar evidencia de algo, amor, había dicho riendo. Si tan solo hubiera sabido cuánta razón tenía. A continuación, revisé sus documentos financieros. Fabián siempre había sido descuidado dejando papeles fuera, y encontré sus extractos bancarios en una pila sobre su escritorio. Lo que vi hizo que me hirviera la sangre. Habían estado gastando el dinero de mi pago inicial en compras de lujo. Una escapada de fin de semana de $5,000 a los viñedos el mes pasado. El coche nuevo de Paulina. Un BMW que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses en la fábrica. La membresía del club de golf de Fabián, que costaba $800 al mes. Habían tomado los ahorros de mi vida y los habían usado para financiar un estilo de vida que no podían permitirse, y ahora planeaban tomar mi pensión y seguridad social para que la fiesta continuara. Fotografié esos documentos también. Pero el verdadero descubrimiento llegó cuando encontré el teléfono personal de Paulina, que había dejado cargando en la encimera de la cocina. Sabía su contraseña porque la había visto ingresarla docenas de veces. Era el cumpleaños de Fabián. Sus mensajes de texto contaban toda la historia. Conversaciones con su hermana sobre cómo el papá de Fabián finalmente se va a un asilo. Y cómo finalmente tendrían algo de privacidad. Mensajes con alguien llamado Javier, que me pusieron la piel de gallina, hablando sobre su amistad especial, y cómo ella sería libre para viajar una vez que yo estuviera fuera del panorama. Y lo más condenatorio de todo, una conversación con alguien en la residencia El Atardecer, discutiendo mis problemas de comportamiento y tendencias agresivas que justificarían mantenerme sedado y aislado. No solo planeaban robarme. Planeaban drogarme para que obedeciera. Guardé capturas de pantalla de todo y me las envié a mi propio teléfono. Luego borré la evidencia de mi husmeo de su teléfono. Mientras estaba sentado allí en su cocina, rodeado por la evidencia de su traición, sentí algo que no había sentido en años. Propósito. Enfoque. La misma sensación que solía tener en la fábrica cuando llegaba una crisis. Y todos me miraban buscando soluciones. Fabián y Paulina pensaban que estaban tratando con un anciano confundido e indefenso. Estaban a punto de aprender que habían elegido una pelea con la persona equivocada. Mañana era el día de la reunión familiar, y yo les iba a dar una comida que nunca olvidarían. La mañana de la celebración llegó gris y fría con una llovizna ligera que coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Me desperté temprano, como siempre lo hacía, e hice mi café en la cocina silenciosa mientras Fabián y Paulina dormían. Por primera vez en meses, me sentí completamente tranquilo. Hay algo liberador en saber exactamente dónde estás parado, incluso cuando ese lugar está al borde de un precipicio. Había pasado la mayor parte del día anterior haciendo preparativos, y ahora todo estaba en su lugar. Hoy sería la última comida familiar que esta familia pasaría junta, aunque Fabián y Paulina no tenían idea de lo que se avecinaba.
Para las 7 de la mañana, estaba en la cocina empezando el pavo. Paulina me había asignado las tareas de cocina hace semanas, lo cual en ese momento se sintió como si me estuviera incluyendo en las tradiciones familiares. Ahora lo entendía de manera diferente. Ella quería que yo hiciera el trabajo mientras ella se llevaba el crédito por organizar una hermosa comida festiva. Era apropiado, realmente. Una última vez, haciendo todo mientras ellos disfrutaban de los beneficios. Rellené el ave de casi 10 kilos con la receta de Elena, la que había estado haciendo durante 30 años. Mientras trabajaba, pensaba en todas las cenas que Elena y yo habíamos organizado cuando Fabián estaba creciendo. En la cocina de nuestro pequeño apartamento apenas cabía el pavo, pero nos las arreglábamos para alimentar a Fabián y a cualquier amigo que quisiera traer de la universidad. Esas habían sido verdaderas comidas familiares, llenas de risas y gratitud genuina. Esto sería algo completamente diferente. Alrededor de las 9, Fabián bajó las escaleras en pijama, bostezando y buscando café. Parecía nervioso, lo que me decía que había estado pensando en su plan para el lunes. ¿Bien? Debería estar nervioso. «Buenos días, papá», dijo, tratando de sonar normal. «El pavo huele genial». «Justo como solía hacerlo tu madre», respondí, sin levantar la vista de las papas que estaba pelando. Ella siempre decía que estas fiestas se trataban de estar agradecidos por la familia. Lo vi estremecerse ligeramente ante eso. Fabián siempre había sido un mentiroso terrible, incluso de niño. Sacó eso de su madre, que no podía guardar un secreto ni para salvar su vida. Era una de las cosas que amaba de ella. «Sí, bueno», murmuró Fabián, sirviéndose café. «Mamá siempre hacía que todo fuera especial». «Lo hacía», estuve de acuerdo. «También me enseñó que la lealtad familiar lo es todo, que apoyas a las personas que amas sin importar qué». La mano de Fabián tembló ligeramente mientras levantaba su taza de café, y supe que mis palabras estaban dando en el blanco. Se disculpó y volvió arriba, probablemente para informar a Paulina que yo estaba actuando extraño. Déjalo. Hoy los quería a ambos nerviosos. Paulina apareció alrededor de las 10:30, vestida con un suéter color crema que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Se había peinado y maquillado como si esperáramos visitas, aunque solo seríamos nosotros 3. Todo en Paulina era una actuación, me di cuenta. Incluso su matrimonio con mi hijo era solo otro espectáculo. «Roberto, has estado ocupado», dijo ella, inspeccionando la cocina con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Todo se ve maravilloso». «Quería que hoy fuera especial», le dije, mirándola directamente a los ojos. «Tengo el presentimiento de que va a ser memorable». Algo parpadeó en su rostro ante eso. Un momento de incertidumbre, pero se recuperó rápidamente y comenzó a ocuparse con la disposición de la mesa, reorganizando cosas que no necesitaban reorganizarse. Energía nerviosa, me di cuenta. Ella también sentía la presión. Perfecto. Mientras ambos se movían por la casa fingiendo que todo era normal, hice mis preparativos finales. Había escondido una pequeña grabadora digital en la sala de estar la noche anterior, metida detrás de uno de los cojines decorativos de Paulina. También había configurado mi computadora portátil en mi habitación, conectada al televisor de la sala a través del sistema inalámbrico que Fabián había instalado la Navidad pasada. Todo estaba listo. La comida en sí fue tensa, aunque no creo que Fabián y Paulina se dieran cuenta de lo obvios que estaban siendo. Seguían intercambiando miradas, y Paulina seguía dirigiendo la conversación hacia temas seguros como el clima y el trabajo de Fabián. Ninguno de los dos mencionó ningún plan para el fin de semana, lo cual era revelador. Normalmente Paulina pasaría toda la comida discutiendo su estrategia de compras para las rebajas. «Esto está delicioso, papá», dijo Fabián, cortando su pavo. «Realmente te has superado». «Quería asegurarme de que todo fuera perfecto», respondí. «Después de todo, esta podría ser nuestra última cena familiar por un tiempo». Ambos se congelaron ante eso. El tenedor de Paulina se detuvo a medio camino de su boca,
y la masticación de Fabián se ralentizó hasta detenerse. ¿Qué quieres decir?, preguntó Paulina con cuidado. Me encogí de hombros, haciéndome el inocente. Oh, solo que los días festivos son ajetreados. La gente se envuelve en sus propias vidas. A veces las familias se distancian sin siquiera darse cuenta. Eso no nos va a pasar a nosotros, dijo Fabián rápidamente. Somos familia. Nos mantenemos unidos. La ironía de esas palabras viniendo de alguien que planeaba abandonarme en 48 horas era casi demasiado para soportar. Pero mantuve mi expresión neutral. Por supuesto, dije. La familia lo es todo. Después de la cena, nos trasladamos a la sala de estar para el café y el pastel casero que yo había hecho desde cero. Este era el momento. Este era el momento hacia el que había estado construyendo todo el día. ¿Saben?, dije, acomodándome en mi sillón con mi café. He estado pensando mucho últimamente sobre los recuerdos familiares, sobre la importancia de preservar la verdad. Paulina y Fabián estaban sentados juntos en el sofá, ambos pareciendo cada vez más incómodos. ¿La verdad?, preguntó Paulina. Bueno, sí, dije, alcanzando el control remoto del televisor. A veces la gente recuerda las cosas de manera diferente a como sucedieron realmente. Es por eso que he comenzado a mantener mejores registros de las conversaciones importantes. El rostro de Fabián se puso pálido. ¿Papá? ¿De qué estás hablando? Creo que es mejor si simplemente se los muestro, dije. E hice clic en el televisor. La pantalla cobró vida, mostrando el escritorio de mi computadora portátil. Había pasado horas la noche anterior organizando todo en una presentación clara y devastadora. Lo primero que apareció fue una carpeta etiquetada «Evidencia». ¿Qué es esto?, exigió Paulina, pero su voz ya estaba temblando. Esto, dije con calma, es la verdad sobre nuestra familia. Hice clic en el primer archivo y el audio de su conversación de hace 2 noches comenzó a reproducirse a través de los altavoces del televisor. Sus propias voces llenaron la habitación, cristalinas e innegables. Después de la cena, se va directo a la institución. Ya hablé con la residencia El Atardecer. Tienen una vacante la próxima semana. La taza de café de Fabián se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo de madera. El rostro de Paulina perdió todo color mientras escuchaba su propia voz discutiendo mis problemas de comportamiento y cómo planeaban drogarme para que obedeciera. «Apágalo», susurró ella. «Oh, pero apenas estamos empezando», dije, e hice clic en el siguiente archivo. Esta vez eran capturas de pantalla de sus mensajes de texto ampliados lo suficiente para leerlos fácilmente. Las conversaciones de Paulina con su hermana sobre deshacerse del viejo. Sus mensajes con Javier sobre su aventura y sus planes de viajar una vez que yo fuera atendido. Los correos electrónicos de Fabián a la residencia, mintiendo sobre mi estado mental y autorizándoles a sedarme si me ponía difícil. «No puedes hacer esto», dijo Paulina, pero se balanceaba en su asiento como si fuera a desmayarse. «De hecho, puedo», respondí. «Es todo perfectamente legal. Estas son grabaciones hechas en mi propia casa de conversaciones sobre mi propia vida. Tengo todo el derecho de documentar amenazas contra mi bienestar». Hice clic en el siguiente archivo. Sus extractos bancarios mostrando cómo habían gastado mi pago inicial de $25,000 en lujos. La evidencia era abrumadora e innegable. «Papá, por favor», comenzó Fabián, pero levanté mi mano. «No he terminado», dije, e hice clic en el archivo final. Este era un video que había grabado esa mañana. Sentado en este mismo sillón, me mostraba a mí, tranquilo y claramente competente, explicando exactamente lo que Fabián y Paulina habían planeado hacerme. Detallé sus mentiras sobre mi estado mental, sus planes para robar mi pensión y seguridad social, y su intención de hacerme drogar en un asilo. Este video, dije mientras mi imagen grabada hablaba en la pantalla, junto con toda la otra evidencia, ha sido enviado a mi abogado, a la policía y a la oficina del fiscal general del estado para la investigación de abuso a personas mayores.
Fue entonces cuando Paulina finalmente se quebró. Soltó un grito ahogado y se desplomó hacia adelante desde el sofá, golpeando el suelo en un desmayo total. Fabián se apresuró a atraparla, pero llegó demasiado tarde. Los miré a ambos, él arrodillado en el suelo tratando de revivir a su esposa inconsciente, ella yaciendo allí como una muñeca rota. Y no sentí nada más que una fría satisfacción. Lo gracioso es, dije conversacionalmente mientras Fabián palmeaba la cara de Paulina tratando de despertarla, que realmente planeaba aceptar cualquier cosa que decidieran. Pensé que tal vez ustedes sabían algo que yo no sobre lo que era mejor para mí. Fabián me miró con lágrimas en los ojos. Papá, lo siento tanto. Podemos arreglar esto. Sacudí la cabeza. No, hijo. Algunas cosas no se pueden arreglar, pero se pueden pagar. Mientras Paulina comenzaba a moverse en el suelo, gimiendo suavemente, me puse de pie y caminé hacia mi habitación. Tenía llamadas telefónicas que hacer y arreglos que finalizar. El verdadero banquete estaba a punto de comenzar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paulina yacía en el suelo de la sala, Fabián arrodillado a su lado con un paño húmedo que había agarrado de la cocina. Ella estaba consciente ahora, pero apenas coherente, murmurando algo sobre abogados y errores. Su atuendo perfecto estaba arrugado y manchado con café derramado, y su cabello cuidadosamente peinado colgaba en su cara como cuerdas mojadas. Permanecí de pie junto al televisor, con el control remoto aún en mi mano, mirándolos a ambos con la calma distante de alguien que finalmente había dejado de fingir que todo estaba bien. «Ayúdame a llevarla al sofá», suplicó Fabián, pero no me moví. «Estará bien», dije. «El shock desaparece rápido, créeme, lo sé». Fabián logró ayudar a Paulina a sentarse en el sofá, y lentamente sus ojos se enfocaron en mí. La mirada que me dio fue puro odio, mezclado con algo que nunca había visto en ella antes. Miedo. «No tienes derecho», susurró, con la voz ronca. Esas eran conversaciones privadas. «En mi casa», respondí con calma. «Sobre mi vida, sobre robar mi dinero y hacerme drogar. Yo diría que tengo todo el derecho». «No es tu casa», espetó ella, encontrando su voz. «Tu nombre no está en la escritura». Sonreí ante eso. Fue la primera sonrisa genuina que había sentido en meses. «En realidad, Paulina, ahí es donde te equivocas». Fabián parecía confundido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que, cuando les di ese pago inicial de $25,000, no solo les entregué efectivo y me fui. Fui al cierre con ustedes, ¿recuerdan? Firmé papeles también. Insistí en ser agregado a la escritura como propietario parcial, proporcional a mi contribución». El color desapareció del rostro de Fabián mientras recordaba. «Pero el abogado dijo». «El abogado dijo exactamente lo que le pedí que dijera, que era un regalo familiar. Pero los documentos legales cuentan una historia diferente. Soy dueño del 37% de esta casa, Fabián. No pueden venderla sin mi permiso, y ciertamente no pueden echarme de ella». Paulina luchó por ponerse de pie, tambaleándose ligeramente. «Eso es imposible. Lo habríamos sabido». Lo habrían sabido si hubieran leído los documentos en lugar de firmar donde Fabián señalaba. Pero estaban demasiado emocionados por poner sus manos en mi dinero como para prestar atención a los detalles. Caminé hacia la oficina de Fabián y regresé con una carpeta que había recuperado antes. Dentro estaban las copias de todos los documentos de cierre con mi porcentaje de propiedad resaltado en amarillo. 37%, repetí, colocando los papeles en la mesa de centro. Además, dado que han estado usando el dinero de mi pensión para ayudar a pagar la hipoteca durante los últimos 2 años, ese porcentaje ha aumentado. Mi abogado estima que ahora soy dueño de aproximadamente el 42% de esta propiedad. Fabián miraba los papeles como si pudieran prenderse fuego. «Pero, ¿por qué no nos lo dijiste?» «Porque confiaba en ustedes», dije simplemente. «Pensé que éramos familia.
Pensé que me tratarían con respeto y dignidad. Nunca imaginé que intentarían robarme y almacenarme en una institución. Paulina estaba recuperando la compostura y con ella, su crueldad. Eres un viejo manipulador. Nos engañaste. Me protegí, corregí. Algo que aprendí a hacer después de 43 años en una fábrica de acero, tratando con gente que pensaba que podía aprovecharse de mí. Ella se abalanzó hacia el televisor, tratando de arrebatar el control remoto de mi mano. Apaga eso, borra todo. Lo mantuve fuera de su alcance fácilmente. Es demasiado tarde para eso, Paulina. Todo ya ha sido subido a la nube y enviado a múltiples destinatarios. Incluso si destruyeras mi computadora portátil, la evidencia seguiría existiendo. Fabián estaba leyendo los documentos de la escritura, su rostro palideciendo con cada página. Papá, esto cambia todo. No sabíamos que eras dueño de parte de la casa. No cambia nada, dije con firmeza. Todavía planean robarme. Todavía mintieron a los médicos y asilos sobre mi estado mental. Todavía conspiraron para drogarme y tomar el control de mis finanzas. El hecho de que no se dieran cuenta de que podía defenderme no hace que sus crímenes sean menos graves. Paulina estaba caminando de un lado a otro ahora, sus manos temblando de rabia. ¿Crímenes? No seas ridículo. Somos tu familia. Estábamos tratando de cuidarte. Mintiendo sobre mi salud mental, planeando hacerme sedar, robando mi pensión. Sacudí la cabeza. Eso no es cuidado, Paulina. Eso es abuso a personas mayores y es un delito grave. El peso de esas palabras, delito grave, los golpeó a ambos como un golpe físico. Fabián se hundió en su silla y Paulina dejó de caminar. ¿Qué quieres?, preguntó Fabián en voz baja. Quiero mi dignidad de vuelta, dije. Quiero mi independencia de vuelta. Y los quiero a ambos fuera de mi vida. No puedes echarnos, protestó Paulina. Incluso si eres dueño de parte de la casa, nosotros somos dueños de la mayoría. Cierto, estuve de acuerdo, pero puedo hacer que sus vidas sean muy incómodas. Puedo negarme a firmar cualquier documento de venta si deciden mudarse. Puedo exigir mi parte del capital si quieren refinanciar. Puedo invitar a amigos cuando quiera, ya que este es mi hogar también. Puedo poner mi música tan fuerte como quiera, cocinar lo que quiera, ir y venir como me plazca. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Oh, continué. Puedo hacer esto muy simple para todos. Fabián levantó la vista esperanzado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que les venderé mi parte de la casa, al valor justo de mercado basado en una tasación profesional. Pueden comprar mi parte y desapareceré de sus vidas para siempre. Los ojos de Paulina se entrecerraron. ¿Cuánto? Ya había hecho tasar la casa, por supuesto. Había estado ocupado durante las últimas 24 horas. El valor actual de mercado es de $380,000. Mi participación del 42% asciende a $159,600. Fabián se atragantó. No tenemos esa cantidad de dinero. Entonces tendrán que conseguir un préstamo o vender la casa y dividir las ganancias. De cualquier manera tendrán su libertad y yo tendré la mía. Esto es extorsión, siseó Paulina. No, dije con calma. Estos son negocios. Querían robar mi pensión y seguridad social para pagar su estilo de vida. De esta manera, ustedes se quedan con su casa y yo obtengo una compensación justa por mi inversión. Todos ganan. Paulina parecía desesperada ahora. ¿Qué pasa con el asilo? Ya pagamos el depósito. Ese es su problema, respondí. Deberían haberme preguntado antes de tomar decisiones sobre mi vida. Fabián estaba mirando sus manos, finalmente comprendiendo el alcance total de lo que habían hecho. Papá, lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que estoy avergonzado de lo que planeamos. ¿Lo estás?, pregunté. ¿O simplemente lamentas que te atraparon? Me miró con lágrimas en los ojos. Lamento todo. Lamento haber dejado que Paulina me convenciera de que esto era lo correcto. Lamento haberte traicionado.
Lamento haber olvidado todo lo que me enseñaste sobre integridad y lealtad familiar. Por un momento, casi me ablandé. Este era mi hijo, el niño que había criado, el joven por el que había sacrificado todo. Pero luego recordé su voz en esa grabación discutiendo mis problemas de comportamiento y aceptando hacerme drogar. Aprecio la disculpa, dije finalmente. Pero no cambia nada. La confianza una vez rota no se puede reparar con palabras. Paulina había estado callada durante varios minutos, pero ahora habló, su voz fría y calculadora. Está bien, compraremos tu parte, pero tomará tiempo organizar el financiamiento. Tienen 30 días, dije. Después de eso, empiezo a cobrar alquiler por mi habitación e invitaré a amigos regularmente. Recuerden, este es mi hogar también. 30 días no es suficiente tiempo, protestó Fabián. Es más tiempo del que planeaban darme, señalé. Lunes por la mañana, ¿recuerdas? Empacar sus cosas y llevarlo a la residencia al atardecer. Fabián hizo una mueca al escuchar sus propias palabras citadas de vuelta. Ya he hablado con un abogado, continué. Todo está documentado y es legal. Si intentan forzarme a salir o interferir con mi vida diaria de alguna manera, presentaré cargos de inmediato. Abuso de ancianos, explotación financiera, conspiración para cometer fraude. Las autoridades se toman estas cosas muy en serio en estos días. Paulina me estaba estudiando con ojos nuevos, como si me viera por primera vez. Planeaste todo esto. Me protegí, corregí de nuevo. Algo que deberían haber esperado de un hombre que sobrevivió 67 años en este mundo. El sol de la tarde se estaba poniendo afuera, proyectando largas sombras a través de la sala de estar. Lo que debería haber sido una pacífica noche de celebración, se sentía más como las secuelas de una guerra. En cierto modo, supongo que lo era. Estaré en mi habitación, anuncié poniéndome de pie. Sugiero que ustedes dos comiencen a hacer algunas llamadas telefónicas. Bancos, compañías hipotecarias, lo que sea necesario. El reloj está corriendo. Mientras caminaba hacia el pasillo, Paulina me llamó. Te arrepentirás de esto, Roberto. La familia es todo lo que te queda. Me volví para mirarlos a ambos, sentados en los escombros de sus esquemas y mentiras. No, Paulina, dije en voz baja. Familia es lo que pensé que tenía. Lo que realmente tenía eran dos personas usándome hasta que ya no fui útil. La diferencia es que finalmente aprendí a notar la diferencia. Lo último que escuché al cerrar la puerta de mi habitación fue la voz de Paulina, aguda y enojada, regañando a Fabián por su estupidez y debilidad. Su matrimonio perfecto ya mostraba grietas bajo presión. Bien. Dejen que se vuelvan el uno contra el otro. Yo tenía mi propio futuro que planear. Las siguientes 3 semanas pasaron en una atmósfera de guerra fría. Fabián y Paulina se movían por la casa como fantasmas, hablándome solo cuando era absolutamente necesario y realizando sus llamadas telefónicas frenéticas a puerta cerrada. Podía escuchar fragmentos de sus conversaciones. Llamadas desesperadas a bancos, discusiones acaloradas sobre puntajes de crédito y solicitudes de préstamos. Peleas amargas sobre de quién era la culpa de todo este lío. Yo, mientras tanto, nunca había sido más productivo. Pasé mis días reorganizando mi vida con la precisión metódica que una vez usé para gestionar las operaciones de la fábrica. Abrí una nueva cuenta bancaria en una institución diferente e hice que mi pensión y seguridad social se depositaran allí directamente. Contraté una empresa de mudanzas para empacar y almacenar las pertenencias de Elena, cosas con las que había sido demasiado sentimental para lidiar antes. Incluso me compré un coche nuevo, un Honda confiable que me serviría bien en lo que viniera después. Lo más importante, contacté a mi viejo amigo Vicente, quien se había retirado de la fábrica 3 años antes que yo. Su esposa había fallecido hacía 6 meses, y él había estado luchando con la soledad en la gran casa que habían compartido durante 42 años. Roberto, había dicho cuando llamé, estaba pensando en ti. ¿Cómo va la vida con los chicos? Complicada, le dije.
En realidad, por eso te llamo. ¿Cómo te sentirías acerca de tener un compañero de casa? Para el final de esa conversación, Vicente y yo habíamos llegado a un acuerdo que nos beneficiaría a ambos. Él tenía una casa de 4 habitaciones sin hipoteca y demasiado espacio para una sola persona. Yo tenía una compra de mi parte en camino que me permitiría pagar mi parte justa de servicios y comestibles, mientras mantenía mi independencia. Nos conocíamos desde hacía 30 años. Luchamos lado a lado en negociaciones sindicales y cierres de plantas. Nos entendíamos de maneras que no requerían explicación. Fabián y Paulina, mientras tanto, estaban descubriendo cuán financieramente precaria era realmente su posición. Sin el dinero de mi pensión ayudando con la hipoteca, estaban al límite. El salario de Fabián como gerente de nivel medio apenas cubría sus gastos básicos, y Paulina nunca había mantenido un trabajo estable en los 3 años que llevaban casados. El estilo de vida lujoso que habían construido con mi dinero se estaba desmoronando rápidamente. En una mañana gris de diciembre, exactamente 26 días después de la gran cena, Fabián llamó a la puerta de mi habitación. «¿Papá? ¿Podemos hablar?» Abrí la puerta para encontrarlo luciendo demacrado y derrotado. Su ropa estaba arrugada, su cabello sin lavar, y tenía la mirada de ojos hundidos de alguien que no había estado durmiendo bien. «¿Qué tienes en mente?», pregunté, aunque tenía una idea bastante clara. «No podemos conseguir el préstamo», dijo simplemente. «Todos los bancos nos rechazaron. Nuestra relación deuda-ingreso es demasiado alta, y con Paulina sin trabajar». Se calló, mirando al suelo. Esperé, dejando que el silencio se extendiera. «La cosa es», continuó finalmente, «que llamamos a algunos agentes inmobiliarios. Incluso si vendiéramos la casa después de pagar la hipoteca existente y las tarifas inmobiliarias, no quedaría suficiente para pagarte tu parte». «Ya veo», dije con calma. «¿Y qué piensa Paulina sobre este desarrollo?» El rostro de Fabián se torció con algo entre dolor y vergüenza. «Paulina piensa que deberíamos luchar contra ti en la corte, tratar de probar que los documentos de propiedad fueron firmados bajo coacción o algo así. ¿Y tú qué piensas?» Me miró con ojos que me recordaban al chico de 16 años que había perdido a su madre hace tantos años. «Creo que ya he perdido a mi padre, y luchar contra ti en la corte no lo traerá de vuelta». Por primera vez desde aquella noche, sentí un destello del viejo afecto por mi hijo. Pero fue inmediatamente atenuado por el recuerdo de su voz en esa grabación, discutiendo casualmente cómo drogarme para que obedeciera. «¿Qué propones, Fabián?» «No lo sé», admitió. «Esperaba que tal vez tú tuvieras alguna idea». Estudié su rostro por un largo momento. Había remordimiento genuino allí, pensé, pero también desesperación. Fabián siempre había sido de voluntad débil, fácilmente influenciado por personalidades más fuertes, primero por su dolor después de que murió su madre, luego por su deseo de complacer a Paulina, ahora por su miedo a perderlo todo. «Podría tener una solución», dije finalmente, «pero no te va a gustar». La esperanza parpadeó en sus ojos. «¿Qué es?» «Paulina tiene que irse». La esperanza murió instantáneamente. «Papá, no puedo simplemente...» «Ella es el problema, Fabián. Siempre ha sido el problema. Eras un hombre decente antes de casarte con ella, y podría serlo de nuevo después de que se vaya, pero... es mi esposa. Es una mujer que te convenció de traicionar a tu propio padre por dinero», dije sin rodeos. «Es una mujer que te ha estado engañando con alguien llamado Javier, mientras planeaba usar mi pensión para pagar su aventura». El rostro de Fabián se puso blanco. «¿De qué estás hablando?» «Tengo sus mensajes de texto, ¿recuerdas? Ha estado viendo a este tal Javier durante meses. Tienen planes de viajar juntos una vez que tuvieran mi dinero bajo control. ¿Realmente pensaste que se quedaría una vez que la presión financiera se volviera demasiado intensa?» Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había guardado. Fabián las leyó en silencio, su rostro pasando por el shock, el dolor y finalmente una ira fría que nunca había visto en él antes.
Ella ha estado planeando dejarme, dijo en voz baja. En el momento en que obtuviera lo que quería, confirmé. Era solo un medio para un fin, hijo. Una forma de obtener acceso a mi dinero y a esta casa. Fabián se hundió en la silla junto a mi ventana, sosteniendo su cabeza entre sus manos. Soy tan idiota. Eres un hombre que se enamoró de la mujer equivocada. Dije más suavemente de lo que le había hablado en semanas. Nos pasa a los mejores. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Te divorcias de ella, dije simplemente. Solicitas el divorcio por adulterio y usas esos mensajes de texto como evidencia. Luego tú y yo elaboramos un nuevo acuerdo. Fabián me miró con sospecha. ¿Qué tipo de acuerdo? Perdonaré la deuda a cambio de la propiedad total de la casa, dije. Puedes seguir viviendo aquí mientras te recuperas. Pero la casa se convierte en mía. No más fingir que somos iguales cuando soy yo quien paga las facturas. ¿Y luego qué? Luego decides qué tipo de hombre quieres ser, dije. El tipo que honra sus compromisos y trata a su familia con respeto, o el tipo que conspira y miente para obtener lo que quiere. Fabián guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana hacia el patio trasero que había planeado disfrutar mientras yo me pudría en un asilo. Ella peleará el divorcio, dijo finalmente. Que lo intente. Tengo suficiente evidencia de su adulterio y su abuso financiero para enterrarla en la corte. Además, ella no tiene ingresos ni activos propios. ¿Con qué va a pelear? ¿Qué hay de Javier? ¿Qué hay de él? Ha estado teniendo una aventura con una mujer casada que planeaba robarle a su suegro anciano. ¿Crees que se quedará cuando esto se ponga feo? Fabián asintió lentamente, comprendiendo. ¿Realmente crees que ella simplemente se irá? Creo que Paulina es una depredadora que se mueve cuando su objetivo actual deja de ser rentable, dije. Dale 2 semanas de facturas legales y humillación pública, y se habrá ido. La conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal cerrándose de un golpe. Paulina estaba en casa de cualquier expedición de compras en la que hubiera estado, probablemente cargando más deuda a tarjetas de crédito que no podían pagar. ¡Fabián!, llamó su voz desde abajo. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Fabián y yo nos miramos. Ahora o nunca, dije en voz baja. Respiró hondo y se puso de pie. Supongo que es hora de averiguar quién soy realmente. Mientras bajábamos las escaleras juntos, sentí algo que no había experimentado en meses. Respeto por mi hijo. No amor, no todavía. Eso tomaría tiempo reconstruir si es que alguna vez se podía. Pero respeto por un hombre finalmente listo para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Paulina estaba en la cocina, rodeada de bolsas de compras de tiendas caras. Levantó la vista cuando entramos, y vi que sus ojos se entrecerraban al ver nuestro frente unificado. ¿Qué está pasando?, preguntó, pero su voz ya estaba tensa por la sospecha. Fabián caminó hacia la encimera de la cocina y recogió su computadora portátil. Necesito mostrarte algo, Paulina. ¿Fabián? ¿Qué estás haciendo? Pero ella ya estaba retrocediendo hacia la puerta, sus instintos de depredadora diciéndole que el juego había cambiado. Te estoy mostrando algunos mensajes de texto, dijo Fabián, abriendo la computadora portátil y girándola hacia ella. Mensajes entre tú y Javier, sobre tus planes para después de que tomáramos el control del dinero de papá. El rostro de Paulina pasó por los mismos cambios de color que había visto experimentar a Fabián arriba. Shock, negación, miedo y, finalmente, cálculo frío. Esos son falsos, dijo rápidamente. Te está manipulando, Fabián. No puedes ver lo que está haciendo. ¿Son falsos?, preguntó Fabián en voz baja. ¿Son falsos los mensajes sobre dejarme una vez que obtuvieras lo que querías? ¿Son falsos los planes de viajar con Javier? Paulina nos miró a los dos, dándose cuenta de que sus tácticas habituales no iban a funcionar esta vez. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más dura, más honesta de lo que jamás la había escuchado. Bien, dijo. Sí, planeaba irme. ¿Pero puedes culparme? Mira esta vida,
Mira en lo que nos hemos convertido, luchando para pagar facturas, cuidando a tu padre decrépito, atrapados en esta aburrida pesadilla suburbana. ¿Así que decidiste robarle y abandonarme? Decidí tomar lo que merecíamos y empezar de nuevo en un lugar mejor, con alguien que realmente tiene ambición. Fabián asintió lentamente, como si sus palabras estuvieran confirmando algo que ya sabía, pero que había tenido miedo de admitir. Quiero que te vayas, dijo simplemente. No puedes echarme, soy tu esposa. No por mucho más tiempo. La voz de Fabián era firme ahora, resuelta. Voy a solicitar el divorcio mañana, adulterio y abuso financiero. Papá tiene evidencia de todo. Por primera vez desde que la conocía, Paulina parecía genuinamente asustada. Fabián, por favor, podemos solucionar esto, romperé con Javier. Podemos ir a terapia. Es demasiado tarde para eso. No tendrás nada sin mí, dijo ella desesperadamente. Perderás la casa, tu crédito se arruinará, estarás atrapado cuidando a tu padre hasta que muera. Fabián la miró por un largo momento. Luego me miró a mí. Tal vez, dijo, pero al menos podré mirarme en el espejo. La desesperación de Paulina se convirtió en furia en un instante. Son patéticos ambos, gruñó. Un hombre débil y sin carácter y un viejo tonto y manipulador. Se merecen el uno al otro. Salió furiosa de la cocina y pudimos escucharla pisando fuerte arriba, presumiblemente empacando. Fabián y yo nos quedamos allí en el silencio, escuchando cajones cerrándose de golpe y puertas de armario golpeando. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Aterrorizado, admitió, pero también aliviado, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. En 2 horas, Paulina se había ido. Se fue con 3 maletas y una corriente de amenazas sobre lo que su abogado nos haría. También dejó atrás unos $15,000 en deuda de tarjetas de crédito y un arrendamiento de automóvil que no podía pagar, pero se había ido. Esa noche, Fabián y yo nos sentamos en la sala de estar donde todo esto había comenzado un mes antes. La atmósfera era completamente diferente ahora, no cálida exactamente, pero honesta de una manera que nunca había sido antes. Lo siento, papá, dijo Fabián en voz baja. Sé que sigo diciendo eso, pero necesito que sepas que lo digo en serio. Sé que lo haces, respondí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Lo que sea necesario, dijo. El tiempo que tome. Asentí. Ya veremos. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. 6 meses después, estaba sentado en el porche trasero de Vicente, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y rosa, que me recordaban a los atardeceres que Elena y yo solíamos ver desde el balcón de nuestro viejo apartamento. La paz que sentía era algo que no había experimentado en años, no la quietud agotada de alguien que había dejado de luchar, sino la profunda satisfacción de alguien que había luchado y ganado. Vicente salió de la cocina llevando 2 cervezas y sus famosos sándwiches de queso a la parrilla. A los 71 años, se movía un poco más lento que antes, pero la jubilación había sido amable con él. Habíamos caído en una rutina fácil durante los últimos meses, 2 viejos amigos que entendían el valor de la compañía sin una conversación constante. ¿Alguna noticia de Fabián hoy?, preguntó Vicente, acomodándose en su silla con un gruñido. Llamó esta mañana, dije, aceptando la cerveza con gratitud. El divorcio es definitivo desde ayer. ¿Cómo lo está llevando? Mejor de lo que esperaba. Paulina trató de luchar por la mitad de la casa, pero cuando su abogado vio la evidencia de adulterio y abuso financiero, llegaron a un acuerdo rápidamente. Ella no obtuvo nada excepto sus pertenencias personales y su deuda. Vicente se rió entre dientes. El karma es algo curioso, ¿no? A veces, estuve de acuerdo. Fabián había estado trabajando en 2 empleos para pagar la tarjeta de crédito que ella dejó atrás, pero dice que se siente bien estar ganándose la vida honestamente de nuevo. La verdad era que Fabián me había sorprendido en los últimos meses. Sin la influencia de Paulina, había vuelto a ser algo más cercano al hombre que yo había criado.
Estaba trabajando como gerente en una ferretería local durante el día y haciendo contabilidad independiente por las noches. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto, y parecía estar orgulloso de ello de nuevo. También me había estado devolviendo lentamente el dinero que habían robado. $500 a la vez. Yo no lo necesitaba. Mi pensión y seguridad social eran más que suficientes para mis modestas necesidades, pero entendía que él necesitaba hacerlo. Algunas deudas no eran realmente sobre dinero. ¿Sabes lo que escuché hoy?, dijo Vicente, tomando un sorbo de su cerveza. La señora López, de calle abajo, me dijo que Paulina ha estado llamando por el vecindario, tratando de que la gente sienta lástima por ella, alegando que tú y Fabián conspiraron contra ella. ¿Qué le dijo la señora López? Que cualquiera que intentara poner a un buen hombre como tú en un asilo contra su voluntad merecía lo que le pasara. Vicente sonrió. Aparentemente a Paulina no le gustó esa respuesta. No me sorprendió que Paulina todavía estuviera tratando de hacerse la víctima. Según Fabián, se había mudado con Javier temporalmente, pero esa relación se había agriado rápidamente una vez que Javier se dio cuenta de que ella venía con equipaje y sin dinero. Lo último que había escuchado, estaba viviendo con su hermana en otro estado, todavía alegando que todos la habían tratado injustamente. Algunas personas nunca aprenden a asumir la responsabilidad de sus elecciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, y sonreí cuando vi que era de Fabián. Cenando con Lucía mañana por la noche. Pensé que deberías saberlo. Lucía era una enfermera en la clínica donde Fabián había estado recibiendo terapia. Era viuda con 2 hijos adolescentes, y por lo que Fabián me había contado, era todo lo que Paulina no era. Amable, trabajadora y completamente indiferente a las posesiones materiales. Habían estado tomando las cosas con calma, lo que mostraba una madurez en Fabián que no había visto en años. ¿Buenas noticias?, preguntó Vicente notando mi sonrisa. Fabián tiene una cita mañana por la noche. ¿La enfermera? La misma. Le había contado a Vicente sobre Lucía, por supuesto. Después de 6 meses de vivir juntos, habíamos compartido la mayoría de nuestras historias importantes. Creo que esta podría ser diferente. Suenas esperanzado. Lo estoy, admití. Por primera vez en años, creo que Fabián podría ser realmente feliz. Realmente feliz, no solo tratando de complacer a alguien más. Vicente asintió pensativamente. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Era una buena pregunta. ¿Era feliz? Pensé en el año pasado, la traición, la confrontación, los meses de reconstrucción. Había sido doloroso, pero también había sido necesario. Sí, dije finalmente. Creo que lo soy. Y lo era. Vivir con Vicente me había dado algo que había perdido sin darme cuenta. Independencia. Compartíamos gastos y compañía, pero yo no era la carga ni la responsabilidad de nadie. Cocinaba cuando me apetecía, me iba a la cama cuando estaba cansado, y gastaba mi dinero en cosas que me traían alegría, en lugar de financiar el estilo de vida de otra persona. También me había reconectado con viejos amigos de la fábrica, hombres con los que había perdido el contacto durante los años que pasé tratando de ser el padre y abuelo perfecto para personas que no apreciaban el esfuerzo. Nos reuníamos para tomar café 2 veces por semana y jugábamos al póker todos los viernes por la noche. Por primera vez desde que Elena murió, tenía una vida que me pertenecía. ¿Sabes cuál es la parte graciosa?, le dije a Vicente. En realidad estaba listo para aceptar su plan. Si solo me hubieran preguntado honestamente sobre mudarme a un centro de cuidados, si me hubieran tratado con respeto y me hubieran incluido en la decisión, podría haber aceptado. ¿En serio? En serio. Esta casa se estaba volviendo demasiado grande para mí después de que Elena murió. Estaba solo, luchando con el mantenimiento básico, preocupado por lo que pasaría si me caía o me enfermaba. Parte de mí pensaba que tal vez tenían razón, que necesitaba más ayuda de la que quería admitir, pero no preguntaron. No, decidieron por mí. Me mintieron, me robaron y planearon drogarme para que obedeciera.
Me trataron como un problema a resolver en lugar de una persona con derechos y sentimientos. Vicente se quedó callado por un momento, observando a un cardenal aterrizar en el comedero para pájaros que habíamos colgado del viejo roble. Mi hija quería ponerme en un lugar después de que mi esposa murió, dijo finalmente. Dijo que estaba preocupada de que yo estuviera solo en esta casa grande. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo consideraría cuando estuviera listo, pero que aún no estaba listo. Ella respetó eso. Sonrió. Tenerte aquí le ha demostrado que hay otras formas de manejar el envejecimiento. Dejó de mencionar la idea del asilo. Bien, dije. Todos merecen tomar sus propias decisiones sobre cómo quieren vivir. Mientras el sol continuaba poniéndose, me encontré pensando en Elena. Ella habría estado horrorizada por lo que Fabián y Paulina habían planeado, pero pensé que habría estado orgullosa de cómo lo había manejado. Elena siempre había sido la más fuerte en nuestro matrimonio, la que se enfrentaba a los matones y protegía a las personas que amaba. Al luchar por mi independencia, finalmente había aprendido a canalizar algo de su fuerza. ¿Roberto? La voz de Vicente interrumpió mis pensamientos. ¿Sí? Me alegra que estés aquí. Esta vieja casa se estaba volviendo demasiado silenciosa sin mi esposa. Me alegra estar aquí también, dije. Y lo sentí de verdad. Mi teléfono sonó y me sorprendió ver el número de Fabián. Por lo general enviaba mensajes de texto a menos que algo estuviera mal. ¿Papá? Su voz sonaba extraña, emocionada pero nerviosa. ¿Qué pasa, hijo? Necesito preguntarte algo. Es sobre Lucía. Sentí una sonrisa tirando de mis labios. Adelante. Quiero pedirle que se case conmigo. Sé que solo han pasado 6 meses desde el divorcio, pero hemos estado hablando de ello y ambos nos sentimos listos. Pero quería pedir tu bendición primero. La petición me sorprendió. El viejo Fabián simplemente habría anunciado su decisión, probablemente después de que Paulina ya hubiera planeado toda la boda. Esto mostraba una consideración y respeto que habían faltado durante años. Cuéntame sobre ella, dije. Ella no se parece en nada a Paulina, dijo Fabián de inmediato. Trabaja duro, es independiente, paga sus propias facturas, ha criado a 2 hijos mayormente sola, después de que su esposo muriera en el ejército y ha hecho un trabajo increíble. Son buenos chicos, respetuosos y responsables. ¿Cómo se siente ella acerca de tu situación, la deuda, la lucha por reconstruir? Ella lo respeta, dijo Fabián. Dice que prefiere estar con alguien que está trabajando para arreglar sus errores que con alguien que nunca comete ninguno. No está buscando a alguien que la cuide financieramente. Quiere un compañero. Pensé en eso. Un compañero. Qué concepto tan diferente de lo que Fabián había tenido con Paulina, donde se esperaba que él proveyera mientras ella consumía. ¿Qué hay de sus hijos? ¿Cómo se sienten acerca de ti? Son cautelosos, lo cual creo que es inteligente. Su mamá ha estado soltera durante 4 años, y son protectores con ella, pero han sido respetuosos, y creo que estamos construyendo confianza lentamente. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes acerca de convertirte en padrastro? Fabián se quedó callado por un momento. Aterrorizado, admitió, pero también emocionado. Estos chicos han pasado por mucho, perdiendo a su padre y viendo a su madre luchar. Quiero ser alguien con quien puedan contar, alguien que añada estabilidad a sus vidas en lugar de caos. La madurez en su voz era notable. Este no era el mismo hombre que había estado dispuesto a drogar a su propio padre para evitar inconvenientes. Tienes mi bendición, dije finalmente. Pero más que eso, tienes mi respeto. Te has convertido en el hombre que siempre esperé que fueras. Pude escuchar a Fabián tomar aire por teléfono. Gracias, papá. Eso significa todo para mí. ¿Cuándo vas a pedírselo? ¿Mañana por la noche? Ahorré para un anillo. Nada lujoso, pero algo significativo. Quiero hacer esto bien. Después de colgar, Vicente me miró expectante. ¿Buenas noticias? Las mejores, dije. Creo que mi hijo finalmente está madurando.
Mientras la última luz se desvanecía del cielo y aparecían las primeras estrellas, sentí una satisfacción que no sabía que fuera posible. Mi familia se había roto y reconstruido en algo diferente, algo honesto. Fabián se estaba convirtiendo en un hombre del que podía estar orgulloso, y yo estaba viviendo una vida que me pertenecía completamente. No era el final que esperaba cuando escuché esa conversación en la noche de la reunión familiar. ¿Era mejor? Porque a veces, cuando finalmente dejas de intentar ser lo que otras personas quieren que seas, descubres quién eres realmente. Y a veces, si tienes mucha suerte, las personas que más importan también lo descubren. El viejo Roberto, el que había estado dispuesto a sacrificar su dignidad por la ilusión de la armonía familiar, se había ido. En su lugar, había un hombre que conocía su valor y no se conformaría con menos de lo que merecía. Y ese hombre era finalmente verdaderamente libre.